¿Cómo están, suscriptores? En esta oportunidad les traigo un video que es como un curso intensivo de números complejos, ¿sí? Es un tema que me lo han pedido también, así que vamos a tratar de abordar un poquito de cada tema importante de los complejos y después, si necesitas profundizar sobre esos conceptos, bueno, comentalo y haremos un video más en profundidad. Primero vamos a ver cómo llegamos a este conjunto numérico, ¿sí? Recordemos que primero están los números naturales, luego se agregó el cero y los negativos y se formaron el conjunto de los enteros, ¿sí? Para tener también ceros y negativos. Después empezaron a fraccionar el entero y aparecieron las razones, ¿sí? O fracciones, que es exactamente lo mismo. Entonces los enteros más esas razones, ¿sí? Formaron el conjunto de los racionales, por eso es el nombre que lleva ese conjunto, ¿sí? Por las razones. Todo número que puede expresarse como una razón es un número que pertenece al conjunto de los racionales, tanto los naturales como los enteros, ¿sí? Obviamente las razones, los números decimales, los periódicos, todos esos números son racionales porque pueden expresarse como una razón, como una fracción. Después surgieron números que no podían expresarse como una razón, son aquellos números decimales que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Y esos números eran los irracionales, ¿sí? Los racionales más los irracionales formaron el conjunto de los reales. Hasta acá todo bien, todas las operaciones se podían hacer hasta que aparecieron este tipo de operaciones, raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 hasta este momento, hasta los reales, no existía. De hecho, en las raíces de una cuadrática poníamos no tiene raíces reales cuando el radicando era negativo y el índice par. Bien, entonces se creó, ¿sí?, otro conjunto numérico, o sea, un numerito que se le llama imaginario, ¿sí?, que lleva la letra I minúscula, y los reales más los imaginarios forman el conjunto de los complejos, ¿sí? Es el conjunto, el último conjunto numérico que se conoce es el conjunto de los complejos. O sea que el conjunto de los complejos tiene, y es siempre un binomio, recordemos qué significa un binomio, dos términos. Tiene un término real y un término imaginario. ¿Cuándo voy a saber cuál es el real y cuál es el imaginario? Porque el término imaginario va acompañado con la letrita I, ¿sí? La I minúscula significa que ese número es imaginario. Entonces, ¿de dónde sale esa I? Esa I no es otra cosa que la solución de la raíz cuadrada de menos 1. O sea que la raíz cuadrada de menos 1 es I. Algunos llevan el cuadrado como potencia al otro lado, entonces queda que I al cuadrado es menos 1. Cualquiera de las dos está bien. Sabemos que cuando tengo una base negativa o positiva y el exponente es par, no me puede dar nunca un resultado negativo. Por eso mismo se considera imaginario, ¿sí? Entonces, con este conjunto numérico, este nuevo y último conjunto numérico que se conoce, tenemos que aprender a hacer todo lo que hacíamos con los otros conjuntos numéricos. Graficarlos, ¿sí? En los otros conjuntos numéricos hasta los reales los graficábamos en la recta real. Acá no podemos graficarlo en la recta real porque no es un real, es un complejo. Vamos a ver cómo se grafican y las operaciones, suma, resta, producto, división y potencia. Eso es el objetivo de este video. Vamos a la gráfica. Gráficamente los complejos no pueden graficarse en la recta real porque no son reales. Bien lo vimos acá, están fuera de los reales, ¿sí? Bien, entonces están los imaginarios, o sea, los reales más los imaginarios forman los complejos. Bien, entonces, ¿cómo voy a graficar? Acá tengo 5 números imaginarios, ¿sí? Uno de ellos, le vamos a llamar Z1, Z2 y Z3. Se grafican en el plano, ¿sí? El eje de las X es el eje real y el eje de las Y es el eje imaginario. Entonces, a ver, un número complejo Z1, perdón, se me corrió acá. Un segundito. Ahí está, perfecto. Bien, un número, a ver acá, ahí estamos. Bien, un número complejo va a tener coordenadas en las X, la parte real,
y en las y la parte imaginaria. Entonces, Z1 va a ser un vector que surge en el origen y termina en esta coordenada, 2, 1. ¿Sí? Entonces, habiendo, digamos, determinado una escala conveniente, tanto para el eje imaginario como el eje real, entonces el punto 2, 1, 2 para las X, 1 para la Y, es el número complejo, entonces un vector, si vieron física conmigo o no, sabrán que un vector, ¿sí?, termina en una flecha, la flecha termina justo en ese punto. Ese es el valor, digamos, gráfico de Z1. ¿Cuál será el de Z2? Fíjense, Z2 tiene menos 4 en la parte real, menos 4 en la parte real, 2 en la imaginaria, ¿sí? Entonces, menos 4 está en el eje de las X, 2 en el eje de las Y, entonces el vector que va desde el origen hasta ese extremo es Z2, ¿sí? Ese es Z2. Bien, entonces la gráfica de cualquier número complejo es un vector en el plano, ¿sí? Fíjense, en este Z3 no tiene parte imaginaria, entonces sería 3, 0. Entonces un vector que surge en el origen y termina en el 3, ¿sí? Bien, vamos con este otro vector, ¿sí? No tiene parte real, entonces sería 0 en lo real menos 4 en la Y. Entonces un vector que parte en el origen y termina 1, 2, 3, 4 en el menos 4 de las I's, ¿sí? Así se grafican los números complejos. ¿Lo entendiste? Acordate que podés rebobinar este video si hay algo que no entendiste. Vamos con la suma resta de complejos, ¿sí? Acá tengo 3 números complejos y algunas actividades para hacer. El número complejo tiene que ser abordado como un binomio, ¿sí? Como, digamos, la parte real se suma o se resta con las partes reales y las imaginarias con las partes imaginarias. Ojo con los signos y por lo demás van a estar bien. Vamos a realizar entonces Z1 más Z2. Z1 es 5 menos 3Y, Z2 es menos 4 más 2Y, entonces sumo las partes reales juntas, 5 menos 4, 1, y las partes imaginarias, menos 3 más 2, menos Y. Menos 1, menos Y directamente, ¿sí? Así de sencillo. Vamos con este ejemplo. Fíjense, Z1 menos Z3. El menos acá adelante me indica nada más que tengo que cambiarle todos los signos al Z3. Como es un binomio, tengo que cambiar 2 signos. Entonces, lo puedo hacer directamente. Z1, 5 menos 3Y. Z3, en vez de poner menos 12, voy a poner más 12 y más 9Y. ¿Estamos de acuerdo? Porque en la operación me está indicando un menos adelante de ese binomio, ¿sí? Bien, es totalmente entendible. Entonces, vamos con la parte real. 5 y 12 me quedan 17 y la parte imaginaria menos 6Y. Más 6Y. Menos 3 más 9, 6Y. Y con eso terminamos. Fíjense, si yo tengo una suma resta de 3, será distinto para nada. Así que vamos con esto. Z1 es 5 menos 3Y. Le cambio los signos a Z2 porque tengo un menos adelante. Entonces queda más 4 menos 2Y. Le cambio los signos a Z3, más 12 más 9Y. Y ahora vamos a usar otro colorcito, así entendemos bien, como hay muchos términos acá. Junto a la parte real, todo lo que no tiene Y es la parte real. 5 más 4, 9, más 12, 21. 21 es la parte real. Junto o sumo, resto, la operación que me indica el signo de adelante del término, la parte imaginaria, menos 3, menos 2 es menos 5, menos 5 más 9 es 4Y. Y ahí obtengo ese resultado. ¿Viste qué sencillo? Bueno, vamos con el otro ejemplo, ¿sí? Acá tengo un menos adelante, entonces me está diciendo cámbiale los signos Z3 y no a Z1 y resuelve, ¿sí? Bien, sigamos con la otra operación. Por ahora venimos varios. Vamos con el producto de complejos. El producto de complejos no es otra cosa que el producto de un binomio. Cuando yo tengo el producto de dos binomios,
tengo que hacer la doble distributiva, ¿sí? Mucho cuidado con los signos, atención con los productos y no van a tener problemas. Fíjense, tengo Z1, 1 menos I, por Z2, 2 menos 3I. ¿Sí? En el caso de que tengan binomio y binomio, tengan, digamos, parte real e imaginaria en ambos casos. Si tienen solo una parte real o solo una parte imaginaria en alguno de los factores, mejor todavía. No hay que hacer la doble distributiva. Así que bueno, acá es el ejemplo del caso más complejo, dada la redundancia que estamos viendo en los complejos que pueden tener. Entonces, distribuyo el 1 multiplicando. Esa distribución me va a dar 1 por 2, 2, 1 por menos 3i, menos 3i. ¿Sí? Bien, ahora voy a distribuir menos i. Acá, cuidado nada más, pero es trabajar algebraicamente. Menos i por 2, ¿sí? A ver, un segundito que acá, ahí está. Vamos a cambiar, espérenme un segundito, que quería cambiar el color. Ahí está. Vamos a cambiar la distributiva del menos i. No. Vamos a ahí. Un segundito, vamos a borrar ahí. Ahí está. Bien, y vamos a colocarle otro colorcito ahí en el negro. Ahora sí va a salir. El menos i por 2, ¿sí? Menos i por 2 va a ser menos 2i. El menos i por menos 3i, lo voy a hacer acá, pasito a pasito, porque esto les va a pasar siempre, en algún momento van a tener la i multiplicada por la i. Menos por menos el término va a quedar más, ¿sí? El i no tiene valor numérico, así que adelante hay un 1, el 3 se multiplica por 1, e i por i es i al cuadrado, ¿sí? I por i es i al cuadrado, a por a es a al cuadrado, 2 por 2 es 2 al cuadrado, pasa lo mismo con la i, ¿sí? Vamos a copiar lo otro. Bien, pero bien sabemos de la primer placa que i al cuadrado, ¿qué valor tiene i al cuadrado? I al cuadrado es menos 1, ¿sí? Por lo tanto, acá tengo que reemplazar, en vez de colocar i al cuadrado, tengo que colocar menos 1. Entonces, esto me va a quedar 2 menos 3i menos 2i menos 3, porque 3 por menos 1, menos 3. Entonces, junto los términos reales y los términos imaginarios. O sea, 2 menos 3 menos 1 menos 3 menos 2 menos 5i. Y de esta manera, fíjense, obtengo el producto entre dos números complejos. La suma de dos números complejos me da un número complejo, ¿sí? El producto de dos números complejos me da un número complejo. ¿Estamos? Bien, fíjense, ahí lo tengo. Ojo, nada más con esta última distributiva en donde la i se multiplica por la i, me va a quedar i al cuadrado se reemplaza por menos 1. Bien, así se hace. Sigamos, vamos con la división de complejos. La división de complejos es muy parecida a la racionalización. Si ustedes recuerdan cuando vieron irracionales y racionalizaron, es muy parecida. Recuerden que la división también es una fracción, es una razón. Entonces, ustedes van a ver siempre la división de complejos expresada de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve? Se multiplica por el conjugado. Se multiplica y se divide. ¿Qué quiere decir el conjugado? Lo mismo que con los irracionales. Este binomio cambiado de signo. O sea, 3 más 2i sobre 3 más 2i. Si yo coloco una fracción con el mismo numerador que denominador, tengo un 1. Por lo tanto, ahí no he modificado el valor numérico de esta división. Es como multiplicar por 1, ¿sí? Pero esto me va a ayudar mucho a la división. O sea, en el denominador voy a sacar la parte imaginaria de esta división. Bien, esa es la idea. Lo mismo que con la racionalización en los irracionales. Cuando yo resolvía de esta manera, sacaba la raíz del denominador. Bien, entonces, acá arriba la doble distributiva como lo acabamos de ver. Fíjense, el producto entre fracciones es derecho, ¿no? Entonces, 6 por 3, 3 por 6, 18, 6 por 2i, 12i, 4i por 3, 3 por 4, 12,
y 4i por 2i, 2 por 4, 8, i por i es menos 1, entonces me queda menos 8. ¿Sí? ¿Lo hice muy rápido? Fíjate, pausa el video, hacelo vos paso a paso como lo hicimos en el paso anterior, aquí. ¿Sí? Fíjense como lo hicimos acá, es lo mismo que acabo de hacer acá. Me va a quedar 8i al cuadrado, porque 2 por 4 es 8, en la última distributiva, esta que estoy haciendo acá, ¿sí? 2 por 4 es 8, i por i al cuadrado, 8i al cuadrado. I al cuadrado es un menos 1, entonces me queda menos 8. Y acá abajo, esto es una propiedad por diferencia de cuadrados, y es un caso de factoreo. Siempre me va a quedar, cuando yo tengo un binomio multiplicado por su conjugado, siempre, pero eso siempre, y si no, verifíquenlo con la doble distributiva, pero siempre va a quedar el primer término al cuadrado menos, siempre menos, no importa que acá el conjugado sea más y después menos o menos más, siempre menos, el segundo término al cuadrado. Esto es por diferencia de cuadrados, por caso de factoreo, y se puede comprobar, ustedes hagan la doble distributiva, van a ver que los otros términos se cancelan porque tienen distintos signos, y les va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, siempre, ¿sí? Verifíquenlo para quedar más seguros que es así. Bien, si no, hacen la doble distributiva y van a llegar a exactamente el mismo resultado. Y esto pasa, como les digo, cuando un binomio es multiplicado por su conjugado. Entonces, vamos a arreglar un poquito esto. Acá en el numerador vamos a juntar los términos reales, 18 menos 8, 10, 12i más 12i, 24i, ahí, 24i. Bien, en el denominador me va a quedar 3 al cuadrado 9, menos 2i al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, i al cuadrado, i al cuadrado. Acuérdense que el 2 se distribuye en el 2 y en la i. Te recomiendo que veas el video de potencias de polinomios. Esto te va a ayudar muchísimo a entender estos procedimientos y a reforzarlos mejor. Está en el canal, ¿sí? Bien, ya sabemos que i al cuadrado es menos 1, por lo tanto el denominador me va a quedar 9 más 4 y en el numerador 10 más 24i. Fíjense, el denominador se me fue el número imaginario y me va a quedar un 13. ¿Cómo se expresa esta división? Se distribuye en el numerador el 13, en los dos términos del numerador. Si se pudiera simplificar, se simplifica, pero acá obtengo que la división de complejos me da un número complejo. Como así se verifican todos los conjuntos numéricos. Una operación dentro de ese conjunto numérico cae en el conjunto numérico. Y si no cae, es por eso que se ha creado otro conjunto numérico, ¿sí? Por ahora estamos con los complejos nada más. Hasta acá la división de polinomios. Vamos con la potencia. La potencia tiene que ver con la potencia de binomios, porque un número complejo en su máxima expresión sería un binomio, ¿sí? Si no, sería un monomio, y bueno, potencias de monomios está en las potencias de, fíjense en ese video que les mencioné recién, está bien explicado. Pero en el caso en que tengamos un binomio, tenemos que usar el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio, porque acá tenemos binomios en los números complejos, ¿sí? El cuadrado y el cubo del binomio están, digamos, en el video, está el video, en el canal, dice cuadrado de un binomio, cubo de un binomio, está explicadísimo. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá son estas potencias de i. I a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, y a la 1, todo número elevado a la 1 es el mismo valor, o sea, i. Y a la 2 dijimos que era menos 1, ¿sí? Y a la 3 es i a la 2 por i. Y a la 2 es menos 1, menos 1 por i es menos i. Entonces, esto es lo que se va a repetir siempre en las potencias de i. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo
y a la 4 va a ser igual a i a la 0, o sea 1. Y a la 5 va a ser igual a i, porque es igual a este, ¿sí? Y a la 2 va a ser, y a la 6, perdón, va a ser igual a menos 1. Y a la 7 va a ser igual a i a la menos 3, o sea, menos i. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por ahí los ejercicios, digamos, pueden haber ejercicios que le digan i a la 341 exponentes, así que no puedo estar haciendo esa relación hasta el 341. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Al 341 lo van a dividir por 4 porque cada 4 veces se vuelve a repetir las potencias de i, los mismos valores. ¿Sí? Entonces, acá les va a quedar, ¿sí? El cociente entero tiene que ser, y el resto que les quede, ¿sí? Que les quede de esa división es el exponente que van a poner acá. El resto va a ser 0, 1, 2 o 3. Entonces lo buscan en esta tabla y reemplazan esa i por ese resto. Y les va a dar la misma potencia que esa tablita que está ahí. En el caso que tengan un número complejo al cuadrado, o sea, al cuadrado de un binomio, no tienen más que usar la fórmula del cuadrado de un binomio. Se los digo, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Está el video, búsquenlo. No lo quiero aportar acá porque ya está en el canal y así este video no se hace tan extenso y la idea general de cómo realizar operaciones en este conjunto numérico quiero que quede bien clara. ¿Lo entendiste? ¿Te gustó el video? Bueno, comentalo, dale like, suscríbete y compartí este video para que el canal crezca y otros lo conozcan. Un besito, hasta la próxima.